Buenos días, soy Pablo Malo Segura, periodista de iSanidad. En este nuevo episodio del video podcast de iSanidad vamos a tratar de descifrar el potencial de la imagen médica y el valor que puede aportar disponer de un espacio de datos de salud. Para ello nos acompaña el doctor Luis Martí Bonmatí, presidente de la Fundación Imagine y coordinador científico del proyecto europeo EUCAIM, una infraestructura que busca armonizar la imagen médica y estandarizar su calidad. Bienvenido, doctor Bonmatí. Gracias, Pablo. Encantado de estar aquí con vosotros. Cada año se diagnostican más de 1.000 millones de imágenes médicas en Europa. Sin embargo, menos del 0,01% se reutiliza con fines de investigación o innovación. ¿Piensa que estamos desaprovechando oportunidades de poder mejorar el diagnóstico y avanzar hacia modelos más predictivos? Sí, yo creo que de la pregunta que me haces haría dos consideraciones, ¿no? Una es que la imagen se utiliza mucho para saber lo que le sucede a los pacientes, ¿no? Para conocer las alteraciones, las lesiones y las anomalías. Y eso hace que en todos los hospitales se generen ingente cantidad de imágenes médicas. Y por otro lado, hay una disociación entre lo que hacemos en la práctica asistencial y lo que empleamos luego para extraer conocimiento nuevo, para poder mejorar la medicina. Y esa discrepancia es la que has mencionado. De millones de imágenes, una ínfima cantidad se usa para generar nuevo conocimiento. Y eso es parte de lo que estamos haciendo nosotros. ¿Y esto a qué se debe? O sea, ¿cuál es el principal cuello de botella que hay que superar para...? Yo creo que hay dos grandes cuellos de botella. Uno es la digitalización del sistema. Ahora, afortunadamente, en la mayor parte de centros ya toda esta radiología es digital y la información clínica es digital, pero hasta hace poco no era así. Y el otro gran problema es intelectual también, de alguna forma. Tenemos que saber que la medicina no es solo diagnosticar y tratar a los pacientes, es mejorar la práctica, y para eso se requiere del esfuerzo de todos los profesionales. Entonces, tanto los profesionales como las administraciones debemos, ¿no?, de garantizar que ese conocimiento mejora continuamente empleando la información que se genera todos los días. Y uno de los factores que habitualmente se menciona es la dificultad para trabajar con los datos de forma homogénea. ¿Hasta qué punto influyen pues, tanto la variabilidad como la falta de estandarización de equipos, protocolos o calidad en este Sí, problema? esa es de alguna forma, que las cosas que hagamos varíen según donde estés, o el paciente que tengas delante, o los equipos que estés utilizando, es un gran problema, porque los resultados nunca podrás saber si son ciertos de verdad, ¿no? En los últimos años hemos trabajado mucho en armonizar, ¿no?, los datos para que puedan ser comparables, tener peras contra peras o manzanas contra manzanas, y no analizar un pupurri de frutas, ¿no?, porque entonces no puedes sacar una información adecuada. Pero eso ya sabemos cómo hacerlo. Yo creo que el gran reto que tiene ahora la investigación y la administración es ese espacio, ¿no?, de datos que sea homogéneo, interoperable, que la investigación se realice en condiciones de calidad y de reproducibilidad, que confiemos en los resultados. Y es en lo que estamos trabajando tanto los hospitales como los grupos, como las empresas, como las administraciones. Y en este contexto se están impulsando diferentes iniciativas. En enero de 2023 se puso en marcha el proyecto UCAIM, del que usted es coordinador científico. ¿En qué punto se encuentra ahora mismo y cuáles son los próximos pasos? Sí, Eucaim, por ponerlo en valor, es el ejercicio de la Unión Europea para que todos los datos que se generan en proyectos de investigación no se pierdan y sean reutilizables. Que todo el esfuerzo que hacen los grupos para generar datos de calidad no acaben en un proyecto pequeñito y luego ya otras comunidades no puedan emplearlo. Sobre todo porque necesitamos que las soluciones de inteligencia artificial, que nos van a permitir esa reproducibilidad, exactitud y confianza en los resultados, aprendan bien, y para que aprendan tiene que exponerse a muchos millones de casos, ¿no?, millones de imágenes, millones de pacientes. Bueno, pues EUCAIM nace con esa voluntad. Se creó en el 2023, ahora estamos en el último año,
y va a quedar como una infraestructura estable de investigación con imagen médica en Europa, compartiendo datos y creando comunidades de investigadores y también soluciones informáticas de inteligencia artificial, principalmente en abierto, en ciencia en abierto. Y en un inicio se hablaba de que preveía el proyecto armonizar más de 60 millones de imágenes médicas, si no me equivoco, en cáncer. ¿Se prevé superar estas cifras? Sí, yo creo que esas cifras podemos anunciar varias cosas, ¿no? Una es que la plataforma ya está en funcionamiento, está en activo. Ahora estamos con usuarios, proyectos y mejoras continuas de algo que ya se ha puesto en marcha, que todos los grandes hitos que teníamos que conseguir ya los hemos conseguido. Ahora ya tenemos 300 usuarios, muchos millones de imágenes, y es el reto de hacer que esto continúe su funcionamiento cuando se está empleando mucho. Hemos conseguido también el apoyo de 20 países en Europa para que se consiga una entidad jurídica y que esta infraestructura quede como una infraestructura, un espacio de mejoramiento de la medicina. Hemos conseguido también que se quede en España. Hay muy pocas infraestructuras que están en España y esta será una de ellas, ¿no? Y hemos conseguido que esa comunidad de desarrolladores, programadores, científicos de datos, ingenieros, expertos en inteligencia artificial y médicos, ¿no? Permanezcan como un proyecto, ¿no? Como hacer, como hemos empezado el podcast, ¿no? Que de esos millones de estudios que se hagan, pues no sea solo el 0,01% que se utilice, sino que sea mucho más y en mejores condiciones. ¿Y cómo puede contribuir esta infraestructura a mejorar el tratamiento oncológico? Lo que preveemos nosotros es que los tratamientos mejoran con el conocimiento. Cuanto más conocimiento tengas de la situación, la expresión, la biología, la patología, los marcadores, la neoangiogénesis, la inflamación, más probable es que el tratamiento que des tenga una diana, un objetivo sobre el que puedas actuar. Tienes que conocer esas dianas. Esas dianas se pueden conocer a través de la anatomía patológica si coges una muestra, pero muestras no se cogen todos los días de todas las lesiones, los pacientes cambian y las situaciones se modifican, y la mejor forma de saber cómo está expresándose una lesión es analizándola por imagen, que lo haces todos los días muchas veces, ¿no? A muchos pacientes. Bueno, pues con computación, inteligencia artificial y estas infraestructuras podremos precisar cuál es el tratamiento que necesita cada persona en su proceso, ¿no? Principalmente en cáncer, claro, pero también en inflamación, degeneración y otras entidades. Se puede expandir a otro tipo de enfermedades, ¿no? Utilizar todo Sí, ese conocimiento Eucain luego. empieza como cáncer, la oncología es uno de los grandes problemas, pero se extiende a enfermedades neurodegenerativas, enfermedades inflamatorias, enfermedades cardiovasculares. Perfecto. ¿Y con qué objetivo surge la Fundación Imagine? La Fundación Imagen surge porque gran parte del núcleo central de Eucaim está en España y está muy especialmente en Valencia, donde la Universidad Politécnica de Valencia, con el I3M, Kibin, que es una empresa dedicada a inteligencia artificial e imagen médica, S2 Grupo, que se dedica a ciberseguridad, con aspectos de privacidad, control de acceso, y el Instituto de Investigación Sanitaria La Fe, que es donde estamos los radiólogos y un grupo también de investigadores en imagen médica, pues estamos involucrados en Eucaim. Entonces, para darle potencia a la imagen, favorecer el emprendimiento, dar difusión a todas las posibilidades, permitir, ¿no?, que de alguna forma la sociedad conozca todos los avances y también facilitar el despliegue de esa infraestructura, ¿no?, en España y en concreto en Valencia, pues este grupo, ¿no?, de visionarios, voy a decir, pues decidió crear una fundación con estos objetivos, poner en valor a la imagen médica.
Y todo esto que estamos hablando se enmarca también dentro de una estrategia europea que se está impulsando ahora, el espacio de datos europeos de salud, que va a cambiar cuando esto se ponga en marcha y cómo encaja pues tanto UCAIM como también la Fundación Imagine dentro de este ecosistema. Mm. Em, Afortunadamente, ¿no? Europa está definiendo y estableciendo cómo quiere que los datos de salud se muevan, ¿no? Entre los distintos países, con qué estándares, con qué contenidos y con qué calidades, ¿no? Gracias a esa mejoría en el espacio de datos para uso asistencial, podemos beneficiarnos del uso secundario de los datos para la investigación y hacer que Europa sea un único entorno con acceso masivo a datos. Los ciudadanos tienen la capacidad de decir que no quieren que su dato se comparta, pero por defecto se tiene que compartir, en entornos seguros de procesamiento computacional, controlando muy bien todos los sistemas de privacidad y accesos para, de alguna forma, ¿no?, favorecer esa transición a una medicina de precisión, esa medicina personalizada. Entonces, el espacio europeo de datos de salud, los espacios nacionales de datos de salud, las corporaciones que ceden los datos, los proveedores de datos, los ciudadanos como gobernantes de sus datos y EUCAIM como una estructura que facilitará de qué forma hay que compartir las imágenes, cuáles son los estándares que deben de emplearse, cuáles son las herramientas que te van a permitir conocer las lesiones y sus propiedades de forma precisa, pues en todo ese entorno, como un participante autorizado del espacio nacional y europeo de datos de salud, proveedores de datos y de soluciones, son las piezas que están construyendo este andamiaje que va a hacer que Europa no esté retrasada en lo que es la implantación de la medicina de precisión, sino que pueda liderarla incluso. ¿Y cuáles son los principales desafíos que existen en el tema de la gobernanza del dato? Yo creo que el principal desafío es el equilibrio entre privacidad, seguridad y legislación y la necesidad que tenemos los médicos de transferir lo antes posible las mejoras y los beneficios a la ciudadanía. Si nos entretenemos gestionando y regulando, vamos a retrasar esas implantaciones. Afortunadamente, ¿no?, en todos los equipos en los que trabajamos incorporamos gente especialista en temas regulatorios, legales y éticos que sepan, ¿no?, de la necesidad que hay de no sobreexpresar la regulación y los problemas, que de hecho ya están establecidos con reglamentos y normativas europeas, y favorecer, ¿no?, su implantación y la capacidad que tienen los centros de exponer sus datos y desarrollar, ¿no?, herramientas que hagan que el paciente se cure lo antes posible. Entonces, no perder el objetivo final, que es el paciente. El objetivo final nunca es una regulación perfecta, sino que nos sirva, que nos sea útil, ¿no? Es lo que está haciendo que este equilibrio del mundo legal y regulatorio con el mundo investigador y la transferencia o la innovación esté mano con mano en proyectos como EUCAIM y en esta infraestructura ya consolidada. Ha comentado al inicio la importancia de los algoritmos de inteligencia artificial que tengan buenos datos para que los resultados sean fiables. ¿En qué momento se encuentra actualmente la IA en imagen médica cuando hablamos de impacto real en la clínica? Bueno, a ver, la inteligencia artificial en medicina está liderada en gran parte por la imagen médica. La imagen médica, que es digital ya de inicio, permite, ¿no?, que los primeros balbuceos de la inteligencia artificial, como ser capaces de identificar órganos, ser capaces de delimitar lesiones, ser capaces de distinguir en un órgano dónde están las lesiones relevantes, pues fuera una realidad. De esa inteligencia artificial inicial a la inteligencia artificial con la que ahora estamos trabajando, que es hacer que las imágenes sean comparables, ¿no? Apoyarnos en esas soluciones para
organizar la arquitectura de los grandes bancos de imágenes y de datos, ¿no? Conocer muy bien las expresiones de la enfermedad o los patrones, porque tenemos millones de casos donde la inteligencia puede aprender, ¿no? Hacerla más accionable, ¿no? Que tenga más capacidad, ¿no? De ella misma encontrar las soluciones que a nosotros nos cuestan mucho para generar información pertinente de forma rápida y precisa. Pues eso es el gran avance de la inteligencia artificial, que hoy por hoy lo sigue liderando en gran parte la imagen, integrando, ¿no? Datos de genética, datos de laboratorio, datos de anatomía patológica, para que esa información sea más completa, ¿no? Más explicativa y más confiable, ¿no? Que la entendamos y sepamos que lo que nos está dando es la realidad. ¿Y cómo de cerca estamos de poder utilizar pues, la imagen médica con ayuda precisamente de la IA para poder incluso predecir enfermedades un tiempo antes de que aparezcan los síntomas? Bueno, estamos a la vez cerca y lejos. Estamos cerca porque ya hay soluciones comerciales que las podemos adquirir y emplear. Estamos lejos porque el marco regulatorio todavía es muy complicado y porque hay una cierta resistencia a incorporar esas soluciones innovadoras en la práctica clínica habitual. Y hay una resistencia no por parte de los médicos, que reconocemos la gran ventaja de emplearla, sino por parte incluso de los gestores o administradores, que no tienen tanta prisa muchas veces en que esa información o esas mejorías se transfieran, ¿no? En condiciones que no fueran de estricta seguridad o muy reguladas. Bueno, es un mercado muy cambiante y de alguna forma mi consejo a todos los que estamos involucrados es que hay que insistir en cuáles son nuestras necesidades, la de los médicos, para que en ese entorno regulatorio, en esa gestión de las herramientas que damos a la medicina para que pueda hacerla cada vez mejor, pues sea una transferencia lo más rápido, preciso y controlado posible, ¿no? En un entorno regulado, pero desde luego para hacerlo hoy y no el año que viene o no dentro de 2 años. Y mirando un poco a medio largo plazo, bueno, corto, el futuro, ¿cuál cree que va a ser el papel que va a jugar la imagen médica? ¿Qué potencial puede llegar a tener? ¿Y cuáles son los obstáculos que faltan para maximizarlo? A ver, yo tengo un sesgo, ¿no? Soy radiólogo, quiero decir que le voy a dar importancia a la imagen médica, ¿no? Pero le voy a dar importancia viendo lo que sucede en realidad. Nosotros empleamos imágenes médicas para detectar lesiones antes de que den síntomas, y lo hacemos así porque si esperamos a que hayan síntomas, la enfermedad ya ha crecido, ¿no? O las lesiones ya son muy grandes. Y nadie duda de la ventaja de los programas de cribado de cáncer de mama, o de cribado de cáncer de pulmón, o de cribado de cáncer de próstata, pero también, ¿por qué no?, cribado de lesiones antes de que aparezcan. Y por eso también hacer que la imagen se adelante en el tiempo tiene el beneficio de que podemos tratar mejor o cambiar hábitos de vida que van a mejorar la salud de los pacientes, y no hacer la medicina de hace 50 años de tratar solo las enfermedades. Pero incluso cuando el paciente está enfermo hay que saber muy bien lo que tiene. Y eso quiere decir que hay que invertir en equipamientos que nos den la mejor imagen posible y en soluciones computacionales o de inteligencia artificial que ayuden a la interpretación de esas imágenes, a la detección de esos cambios que permitan seleccionar los mejores tratamientos, ¿no? Guiar mejor al paciente en su viaje en la enfermedad. Bueno, pues eso es la gran aportación, ¿no?, de la medicina, que integra imagen con todo lo que sea necesario, con el laboratorio, la biopsia líquida, que es fundamental, con la genética, que nos da factores de riesgo de padecer lesiones o enfermedades, con hábitos de vida, que nos da también información de qué va a suceder en un futuro, y esa medicina integrada, donde la imagen médica tiene un peso fundamental, es como visualizo yo el presente de la medicina.
Bueno, doctor, muchas gracias por habernos acompañado hoy en nuestra redacción y por ayudarnos a entender mejor el papel de la imagen médica y el valor de los datos en la sanidad ya del presente. No sé si para cerrar quiere alguna conclusión, si no. Sí, no, a ver, la conclusión muy breve es que necesitamos esfuerzo y necesitamos entidades como la Fundación Imagine, que favorece la comunicación, la divulgación, la promoción, la formación, el emprendimiento. Necesitamos estructuras y necesitamos entidades como EUCAIM, como una infraestructura que favorezca la investigación sobre datos e imagen médica. Necesitamos la colaboración con las administraciones. Necesitamos participar en este espacio nacional de datos, en esta gestión de las mejores soluciones de inteligencia artificial, porque entre todos, ¿no?, ingenieros, médicos, científicos de datos, gestores, tenemos que hacer que cada vez, ¿no?, haya más ciudadanos libres de enfermedad y menos pacientes con enfermedades incurables. Eso es el reto. Muchas gracias por acompañarnos hoy. Y a nuestros lectores, bueno, muchas gracias. Pueden visualizar este y anteriores episodios del video podcast de Sanidad en todas nuestras plataformas digitales. Hasta pronto.